Hola, estamos en una nueva versión de La Línea Amarilla, el podcast que desde Urbam, el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad de AFIT, tenemos para juntar voces, para hablar de temas de ciudad, temas de territorios, de las comunidades y los procesos en los cuales necesitamos tener muchas miradas y muchas voces. Hoy tenemos un invitado que es un libro invitado, pero además tenemos a un autor, Alejandro Echeverry, director hasta hace unos años y cofundador de Urbam, y a Daniel Carvalho, quien es hoy representante a la Cámara, que también fue parte de esta casa Urbam, así que estamos en una conversación entre amigos, amigas, y poder hoy que un libro nos conecte y nos ponga a conversar, ¿cierto? Ese es hoy el punto de partida. Así que bienvenido Alejandro, a tu podcast también. Natalia, pues un privilegio, gracias pues por la invitación y por juntarnos aquí, y Dani, bienvenido aquí a la que fue tu casa también. Muchas gracias, sigue siendo para mí mi casa, me alegra mucho estar con ustedes y pues, que sepan que yo siempre le seguiré diciendo Alejandro jefe. Sí, yo también le seguiré diciendo director. No, eso lo tienen que cambiar ya, pero desde hace Déjeme. Sí. Me enorgullece. Está bien, yo también. Eso es lo chévere de todos estos procesos colaborativos. Vamos a empezar a navegar el libro como en diferentes momentos, ¿cierto? Queremos hablar un poco del título. Queremos hablar de cuál fue esa estructura interior de por qué se pensó, cómo se pensó, pero luego también nos vamos a entrar en algunos contenidos. Digamos, eso es como la ruta que les propongo en esta conversación. Entonces, lo primero, Alejandro, que además de la manera como mucha gente se acerca a un libro, es el título. ¿Por qué este libro y qué significa este título para...? Sí, mira, Tala, Ciudad sin muros, lo hablábamos ahora por fuera de aquí de estar al aire en la conversación. Pues realmente ha sido un sueño, un propósito, pero todavía es una tarea pendiente. Hablemoslo para nuestra sociedad. Quiero decir, entendiendo que lo que quiere significar es cómo nosotros realmente derribamos todas esas, llamémoslo, barreras en relación con la inclusión, la diversidad de los territorios. Pues en un país como Colombia y en una ciudad como Medellín, pues tal vez el problema más estructural es que estamos llenos de fronteras y de paradigmas y de posibilidades distintas. Quiero decir, las personas de nuestra sociedad, hombres y mujeres, tienen, de acuerdo a su origen, procedencia, tenemos posibilidades muy distintas. Entonces, pues lo que narra, ahora seguramente hablaremos más, esta es una serie de múltiples voces que invitamos a conversar, que retratan un momento, un periodo histórico muy especial de Medellín, donde hubo una crisis profunda y después una reacción o unas fuerzas de transformación, pero esto lo que queremos es ponerlo, dijéramos, como un tema del presente. Y creo que a nosotros también nos une espiritualmente y como una misión en la vida de cada uno de nuestros sectores donde nos desenvolvamos un poco, contribuir para que cada vez existan realmente una sociedad mucho más, llamémoslo, no solo empática, sino con mayores oportunidades para todos y que sea más feliz. Entonces ese es el título que le pusimos a un proceso que llamamos en su momento y que todavía de alguna manera seguimos trabajando, la estrategia de urbanismo social en Medellín. Y tú, Dani, que lo miras un poco como un primer lector, porque el libro salió la semana pasada, lo lanzamos en la fiesta del libro, así que eres uno de los primeros que lo ha tenido en sus manos, lo ha leído. Ese título que te genera, ¿cierto? Como que te propone. Pues me genera como curiosidad, porque muchas veces pensamos que una ciudad está hecha a partir de muros, ¿cierto? Que las casas son muros, pero uno entiende, habiendo escuchado tantas veces a Alejandro, habiendo hablado tantas veces con Sergio, sé a qué se refiere, y es justamente a esa idea de que nuestra ciudad está muy fragmentada por fronteras que no son muros visibles, no son ladrillos, pero sí son obstáculos, son barreras que nos impiden conectarnos, y que la filosofía del urbanismo social fue romper esas barreras y cambiarlas por puentes. Entonces, digamos que no me sorprende el contenido, porque es algo que también yo he estudiado y que habla mucho con ustedes, pero sí me pareció muy atractivo la idea de pensarse una ciudad sin muros, ¿cierto? Entendiendo pues como esa figura metafórica del muro, como todo aquello que nos impida estar en conexión con los demás. Y en ese sentido, Alejandro, pues también, digamos, el subtítulo del libro es Relatos del Urbanismo. Vámonos como a esa palabra relatos, que implica lo que hablamos al principio, voces. ¿Cómo fue ese ejercicio de construir esas voces y esos relatos?
Sobre relatos nos podrías hablar más tú. No, pero sí. Entre otras cosas, porque voy a decir aquí una publicidad para el libro que tú publicaste de tu investigación. Gracias. Muy bueno. Que son esas voces y esos relatos de los artistas del arte en Medellín, que ha tenido una relevancia, un impacto muy importante en los procesos de transformación social. Barrios que cuelgan de la montaña. Cuelgan de la montaña. Sí. Bueno, sí, relatos porque quiero decir, yo creo que uno de los atributos, yo creo que sí es un logro del libro, es que en su concepción y en su estructura traduce la forma como construimos un proceso, ese proceso, llamémoslo, en esos gobiernos de gestión, principalmente de Sergio Fajardo y Alonso Salazar. Estoy hablando del año 2004 al 2007 con Sergio y del 2008 al 2012 tal vez con Alonso. Que es fue un proceso coral. Quiero decir, lo que realmente se logró hacer para generar políticas públicas y proyectos de impacto estructural en algunas partes, o sea, no es que se hubiera solucionado las cosas, pero yo creo que sí fue un momento en donde la ciudad necesitaba cambiar su relato, su percepción psicológica de que esta ciudad no tenía porvenir en los años finales de los años 90. Realmente es esa idea holística de generar una convergencia de conocimientos y de acciones y presupuestos en territorios específicos. Quiero decir, una visión más holística y un trabajo más colaborativo, que es tan difícil en los gobiernos. Cuando hablo colaborativo es rompiendo la frontera no solamente de las secretarías y las políticas, sino con actores del territorio, comunidades, aliados, etc. Entonces la estructura del libro, pues básicamente, no sé, serán 20 voces, hombres y mujeres, que con cada uno desarrollamos, Sergio y yo, una conversación los viernes en la tarde con Gerard Martán, quien es el editor, sobre diferentes temas: liderazgo, cultura, diseño, procesos de participación comunitaria, alianzas, y de ahí, de alguna manera, no es que se transcriban, sino que se sacan las ideas principales. Entonces es un texto que va desarrollándose con múltiples voces, diferentes aspectos. Uno puede entrar, no tiene que tener un orden, uno puede entrar en cualquier parte del texto, y además tiene autores invitados, hombres y mujeres, que no hicieron parte del proceso, pero lo conocen o les ha tocado, les tocó vivirlo de alguna manera de diferente forma. Entonces, perspectivas externas, inclusive fuera del país, personas que han tenido vinculación directamente con algunos temas, pero que no son de Colombia, algunas de ellas. Entonces son relatos de personas involucradas en uno o varios procesos que sucedieron en la ciudad, pero también otras miradas que han estado a la distancia identificándolos. Dani, tú has ido transitando como en el mundo entre lo técnico, ¿cierto? Como urbanista, y ahora estás más en el mundo político, y un poco las dos voces de Sergio y Alejandro tratan de conectar esos mundos. ¿Qué has encontrado de esas primeras lecturas que has hecho que te llaman la atención, que identificas como temas de interés en los principios? Lo bueno y lo malo, Dani. Sí. Lo malo no lo diremos. No, en realidad me ha encantado el libro y la lectura, primero porque pues, son relatos, pero también son conversaciones. Es un poco como leer este podcast que estamos haciendo, y uno que conoce a muchos de los protagonistas escucha su voz en ellos, ¿cierto? Entonces yo escucho la voz de Alejandro en su forma de referirse a las cosas, el discurso de Sergio Fajardo siendo menos técnico y más político. Entonces me gusta sentirlo de esa manera conversada. Igualmente considero que es un acierto, Alejandro, lo que decías. Es un libro que usted lo puede empezar donde quiera, ¿cierto? Según el tema que le interese. Eso me parece muy bacano. Igualmente, creo que es en la introducción, el editor Martán, él mencionaba la pertinencia y la necesidad de este texto. Y es que, curiosamente, los mismos medellinenses no conocemos esta historia. Pues yo sí, porque estudié esto, pero en general, y hay mucha gente que sigue hablando del milagro Medellín, cuando aquí no hubo ningún milagro, ¿cierto? Fue una metodología, una cantidad de gente esforzándose, también una cantidad de errores que se cometieron. Entonces, como documento histórico, como un acta de todo lo que sucedió durante esa década, me parece que es sumamente valioso. Igualmente, a mí lo que me empieza a despertar es preguntas de cara al futuro, porque es un libro que te cuenta qué sucedió, pero te permite ir pensando
bueno, y entonces que si quisiéramos no repetir, pero replicar las enseñanzas de esto, ¿por dónde empezaríamos hoy en día en Medellín? Cuando se habla, por ejemplo, de todo ese proceso previo que hubo en los años 90 con la consejería presidencial, con una cantidad de organizaciones sociales, yo me pregunto es de cara al futuro, ¿dónde deberíamos empezar? ¿Cuáles serían hoy los requisitos en términos institucionales, en términos de participación ciudadana, para proyectar lo que podríamos llamar como un urbanismo social 2.0, ¿cierto? ¿Cuáles serían las cosas que hay que agregarle? Es una pregunta que me hago permanentemente. Y finalmente, en el capítulo llamado Gobernanza, creo, también intento encontrar como la respuesta a cómo fue posible hacer todo eso en tan poco tiempo, ¿cierto? Que tiene más que ver con la administración pública. Y debo decirlo, yo hice una maestría entera de gobierno y políticas públicas buscando respuestas a eso, y eso no lo da la academia. No te pueden enseñar cómo se administra para estos objetivos, y creo que es más, se aprende más es hablando con los directos protagonistas, y por eso me ha encantado ese capítulo. Y en ese sentido, Alejandro, lo que decía Dani, pues yo creo que una respuesta desde lo técnico que fue poder poner un foco territorial, ¿cierto? El territorio como esencia para esa toma y esa administración pública, la inversión que muchas veces está dispersa, como hablarnos un poquito de eso, o sea, qué rol juega el territorio en ese relato y en el libro para poder orientar mucho mejor esa pregunta que se hace Dani. Sí, el territorio es la base, pero no del libro, yo creo que de cualquier gestión pública, porque en el territorio estamos hablando de las realidades concretas de la vida y de la historia de las personas. Cuando hablamos de territorio, lo entiendo yo así, no es únicamente físicamente. Claro que sí, la calle, el frente, los lugares, los barrios, pero la historia, dijéramos, la identidad y las personas y las familias que están allí. Pero bueno, voy a hacer un comentario sobre lo que estaba diciendo. Yo no sé si pues Dani lo está entendiendo así, me alegra mucho, pero esperemos que otras personas también lo entiendan. Pero un poco el propósito, Daniel, de recopilar estas historias en este texto, y lo hablábamos mucho en el proceso de trabajo, y a mí me preocupa mucho, no es vender una gestión, no es transmitir que lo que se hizo está muy bien hecho y que quienes lo hicieron son muy inteligentes. No, yo creo que lo interesante es realmente lo que queríamos hacer es contar un poco los procesos en la cocina, quiero decir, en la sombra. ¿Por qué se pudieron lograr, por ejemplo, que es cierto, se pudo ejecutar tanto y tan rápido? Quiero decir, eso hay una serie de elementos de articulación presupuestal, trabajo en equipo, gestión local. Quiero decir y se puede. Quiero decir, no es que no se pueda, ¿cierto? Porque entonces, bueno, y algunas otras dificultades. Yo creo que sobre esos procesos de aprendizaje, pues cada persona con la cual conversamos, pues tiene de alguna manera dijéramos, en su relato, en su historia, claves muy importantes que para cualquier otra ciudad, para el presente y para el futuro, lo que pretendíamos era empezar que las personas, el ejercicio que vos acabaste de hacer personalmente, de navegar entre el pasado, el presente y el futuro, para tratar de ver cómo uno adapta y traduce, no es, quiero decir, hay muchos ejemplos en el mundo, pero este fue uno en un momento muy específico de esta ciudad. Y eso lo permiten también las conversaciones de forma distinta. Me estoy acordando de dos, por ejemplo, que son las iniciales de Alonso Salazar, y Alonso describe lo que estaba sucediendo antes en la ciudad, con la consejería, la importancia de todos esos procesos preliminares, que sin eso no hubiera podido haber una eclosión o un tipo de gestión en este momento, porque las cosas son de timing. Y Jorge hace una reflexión muy bonita sobre todo el tema, dijéramos, social, cultural y todo eso. Entonces, bueno, tú me hiciste una palabra sobre el territorio, yo ya te contesté algo de eso. Bien. Se ve por los lados. Hay como también una mirada, por ejemplo, de estas miradas externas, está la de Claudia Restrepo, rectora de la universidad, y ella plantea como algo fundamental ahí. Ella dice, lo social del urbanismo es el diálogo, ¿cierto? Pero también en ese fundamento, también el diálogo tiene muchas fragilidades, ¿cierto? En la forma, pues en la continuidad que hay que construir, pero también ese diálogo se puede romper. Entonces aparecen como unas lecciones y una mirada sobre este tema de la
del diálogo, y que lo hemos vivido en la ciudad. Dani, ¿cómo aproximas, digamos, el tema del diálogo como un elemento tan fundamental en una implementación de una propuesta que implica una mirada a futuro con tantos actores? Yo me preguntaba cómo hubiera sido el urbanismo social en época de redes sociales. Sí. Por ejemplo, porque el diálogo, digamos que hoy, uno creería que hoy en día se dialoga más que antes, porque hay más interacción, pero cabe preguntarse si realmente eso es un diálogo. Sí. Porque lo bonito de lo que sucedió en ese momento es que había una metodología para el diálogo. No era sentémonos a ver qué sale, había como una metodología, había un personal, unos profesionales capacitados para liderar eso. Y yo, como político, me enfrento permanentemente a que la gente exige más escenarios de diálogo y de debate, pero cuando tú los abres no van, o van siempre las mismas 5 personas. Entonces, por eso esas 2 preguntas: ¿cómo hubiera sido el urbanismo social en época de redes sociales? Pero la verdadera pregunta, pues esa es como retórica, la verdadera pregunta es ¿cómo puede tomarse las enseñanzas de ahí, esas metodologías, esos profesionales del diálogo? Eso es una profesión. ¿Cómo podrían traerse al escenario actual cuando hay una saturación de información, cuando la gente exige participación pero le aburre la participación al mismo tiempo, y cuando la ciudad ya no está... corríjame si me equivoco en lo que digo, pero en esa época con cualquier cosa la gente estaba más agradecida. Hoy en día yo siento que hay una ciudadanía más inconforme, más exigente y más inmediatista. Entonces, como el urbanismo social es ante todo un proceso, yo me pregunto si hoy la sociedad tiene la paciencia para esperar a que los procesos den frutos. Y si la ha de tener, creo que sería gracias a un buen diálogo, un diálogo sincero y, de nuevo, con una metodología clara, que nadie se sienta engañado. ¿Quisieras decir algo ahí del diálogo? Sí, sí, con algo que yo creo que lo vuelve aún más complejo de lo que lo estás diciendo, comparando, dijéramos, estos 2 momentos históricos, porque lo que estás diciendo es muy cierto. Yo creo que como reflexión y como encontrarle como un poco la vuelta a la rueda, ¿no? Porque hay que hacerlo. Pero en el momento en que nosotros participamos de esto, yo más desde la dimensión técnica, pero muchas otras personas como Sergio, Alonso y otros más desde el tema, la dimensión política, no había la polarización que hay hoy. Quiero decir, una de las claves, y de hecho a mí me ha tocado, y nosotros desde Urban Tala hemos trabajado en muchas otras ciudades latinoamericanas, apoyando programas de gobierno, gestión pública, diferentes programas y proyectos posterior, quiero decir, después de que estuvimos en el gobierno de Medellín, y hacer y desarrollar un poco lo que describíamos con la estructura del libro, esos proyectos confluyentes donde confluya una estrategia, se articule y se genere un proceso de colaboración y sobre todo de construcción de confianza entre distintos. Quiero decir, si uno hace una evaluación después de 15 o 20 años de los programas y proyectos más interesantes que se han sostenido a pesar de los embates políticos en Medellín que se originan en esa época, la razón es que realmente detrás de esto, en la sombra, hay una serie de alianzas y de construcción entre empresarios, academia, grupos sociales, líderes comunitarios y política. Y digamos, una historia de ese momento del gobierno, y yo me acuerdo la composición del Consejo de Gobierno, gente de izquierda, de centro. En ese momento no se hablaba de centro. Quiero decir, yo no me acuerdo haber escuchado la palabra centro en ese momento, dijéramos, pero con posiciones menos radicales, de derecha, empresarios, académicos. Quiero decir, podíamos sentarnos a construir con objetivos comunes, con confianza. Este momento político a nivel nacional, esa polarización nacional ya llegó a las ciudades. En Medellín no existía en esa época. Lo hace mucho más difícil. O sea que el reto es, adicionándole a tu reto de las redes sociales, el reto de la polarización, que hay que construir diálogos y procesos de convergencia, pero estamos en este momento histórico que requiere seguramente llamémoslo, una nueva definición y estrategia. Y una política sin muros, tal vez. Y una política sin muros. Sí, cómo tender hay que romperlos. entre los diferentes. Selectiva a veces. Es que si no, no vamos a solucionar los problemas de las ciudades y del país. Es imposible.
Quiero decir, en esta péndulo entre un gobierno de un lado y del otro, que llega uno y destruye el otro, y llega el otro y destruye esto, Claro, esto es absolutamente que imposible. también de alguna forma una de las lecciones que queda de esto es que todo fue posible gracias a que hubo una continuidad, ¿cierto? Sí. No solo quien llegó de primero, digamos, Sergio Fajardo, supo construir solo sobre lo que ya le habían dejado los antecesores, aunque no los quisiéramos, pero supo tomar eso, pero además tuvo la fortuna y pues el prestigio de dejar un sucesor que le dio continuidad. En este ambiente de polarización que describís vos, cuando se acaba la continuidad, entonces no hay proceso. Un proceso es ante todo, ¿cierto? Una sucesión de pasos. Y ahí es donde yo siento que estamos pecando, como dices tú, en el país, pero es un poco como un mal a nivel, por lo menos latinoamericano, lo siento yo. Y eso es lo que nos tiene en parte atrancados. Global, Entonces, global. Sí. Entonces voy a adaptar el título para mí como a Política sin muros. Sin muros, Política sí. sin muros. Justo parte de lo que hemos encontrado desde Urbam es entender, digamos, el escenario de la universidad como un escenario en el cual y en la experimentación académica, esa oportunidad de seguir conectando voces, y eso lo hacemos desde la maestría, el pregrado, muchos de los procesos que hacemos, y parte de los elementos y parte de las búsquedas que hacemos es cómo fortalecer liderazgos que están en territorio, que tienen esa capacidad de darle continuidad porque están, digamos, movidos más por sus propósitos de vida, su propósito de vida asociado a un territorio. Entonces aquí aparecen unas voces de unos liderazgos comunitarios, como Cielo en Moravia, que también en algún momento hemos trabajado con ellos, pero quisiera también como poner esa conversación, porque hemos hablado desde la mirada técnica, la política, pero aquí aparece también con fuerza cómo el escenario del urbanismo social también permitió y ha venido permitiendo esos fortalecimientos de voces de jóvenes que en ese momento estaban, pero que hoy ya son actores muy trascendentales en sus propios territorios y que hacen parte también de estos relatos. Sí, no sé, Dan, ¿quieres decir algo? Sí, a ver, tal vez una de las grandes cosas que aprendí yo trabajando con ustedes en Urbam fue tener en cuenta eso que no es lo físico, ¿cierto? No es el componente físico. Uno como urbanista recién graduado pues, de maestría sale pensando en mapas y en nuevas edificaciones y en nuevos espacios, y tal vez el discurso de Urbam, que para mí fue más innovador y tal vez más difícil de incorporar al principio, fue esa necesidad de escuchar, de ir a hablar con la persona que está allá, ¿cierto? Esa idea de que el urbanista no se las sabe todas, de hecho es el que menos sabe tal vez, pero es el que es capaz de hablar con el uno y con el otro y coordinar. Entonces, poder leer en el libro pues, testimonios de líderes sociales, o uno poder sentarse con Cielo, que tú la mencionabas, entre otras personas, y escuchar en su lenguaje, que no es el lenguaje técnico del urbanista, escuchar sus necesidades, sus convicciones, sus ideas o proyectos, sus propuestas metodológicas, sus formas de acercarse al territorio. Hoy todavía voy a Moravia, voy con Cielo y Ángela, y me enseñan cosas. Cuando ellas enfrentan algún conflicto a la hora de hablar con un vecino, digo, esto ninguna universidad, ninguna maestría me va a enseñar esto. Esto toca vivirlo, es al lado de ese tipo de personas. Entonces, el hecho de que desde el principio el urbanismo social haya incorporado esa necesidad y ese ejercicio de escucha a los líderes, me parece que ahí está lo social, pienso yo, el urbanismo social, que tú lo mencionabas al principio, es el diálogo. Y el diálogo es justamente con gente tan diferente en su historia o en sus estudios o en su lenguaje como ellos. Entonces, creo que, de nuevo, siempre estoy pensando es, si fuéramos a proyectarnos hacia el futuro, ¿con quiénes habría que hablar hoy en día? Sí. Por más que sea difícil o por más incluso que nos moleste, porque hay voces que molestan, y eso también hace parte de la construcción de una ciudad sin muros. Sí, eso pues fundamentalmente tiene que ver con el tema de escuchar. Es que escuchar, voy a tratar de hacer un paralelismo con esto de ciudad sin muros, escuchar en muchas dimensiones. Quiero decir también escuchar realmente la ciudad, o sea, las personas, los territorios, las historias, pero también saber ver una gran cantidad de iniciativas, programas, emprendimientos que existen en las ciudades, que si fuéramos gobernantes, llamémoslo, más inteligentes, realmente lo que hace uno es leer qué conecta realmente con el proyecto de sus obsesiones que uno tiene y tratar de elevar, conectar y dijéramos potenciar esa ecología que existe en la ciudad. Y ese ejemplo se hace evidente precisamente en algo que comentábamos ahorita, esos programas y políticas y proyectos que tienen más
sostenibilidad en el tiempo son aquellos que fueron capaces de construirse de una forma más robusta y que resisten los embates políticos, etc. Y nosotros aprendimos, yo creo que lo que estás diciendo, estrellándonos con confrontaciones, conversaciones muy duras, con un escepticismo muy grande. Cuando uno llega a los territorios y cuando llegábamos sobre todo a los barrios después de esos años tan violentos en Medellín, en donde una gran cantidad de gobiernos a muchos de estos lugares habían prometido infinidad de cosas, pues realmente que le crean, que tengan confianza con quien les está prometiendo desde el gobierno algo, es muy difícil. Y lo que dijiste, hay llamémoslo, metodologías o procesos que van reconstruyendo confianza, pero a partir de respuestas. Pero un poco lo que aprendí, la lección que nos queda a mí personalmente es que no creo que se puedan hacer realmente transformaciones estructurales permanentes e importantes si no se hacen con una, llamémoslo, una presencia activa de las comunidades locales. Quiero decir, y además que logren desarrollar un proceso mucho más orgánico de replicación, dijéramos, donde se repliquen los programas, donde crezcan, donde se deriven en cosas. Y la inteligencia que hay en los territorios es absolutamente extraordinaria. Entonces yo sí me siento muy orgulloso. Nosotros lo hemos trabajado porque lo trabajamos en Urban y con un equipo, quiero decir, y aquí en la Universidad de AFIT, yo sí me siento, o sea, me da mucho orgullo realmente ver lo que paso a paso se ha ido logrando, esa complicidad y esa, llamémoslo, ir creciendo esa red de aliados donde están becados en la maestría, participan en nuestros proyectos, son algunos de los mejores profesores ranqueados en nuestras maestrías y programas que vienen del sector popular y de los barrios y que realmente, más que un tema de asistencialismo, es que nos han cambiado completamente los procesos de formación y de incidencia. Yo creo que eso es lo que nos falta a nuestras ciudades. Quiero decir, esa convergencia y esos encuentros improbables y esa empatía entre distintos. Quiero decir, nos respetamos, pensamos distinto, mi realidad y mi paradigma de vida es muy distinto. Yo no soy capaz de, quiero decir, suponer yo como técnico, una persona que yo he sido privilegiado toda mi vida. Yo me he formado por fuera, etcétera. Pero quiero decir, a uno le falta una cantidad de conocimiento impresionante para saber cuáles son los tiempos, los ritmos, cosas tan sencillas como los horarios para procesos de colaboración y participación. Sí, básico. Que es que si uno no lo hace en los horarios, sin el lenguaje adecuado, pues la gente no va y no hay una participación en este. Entonces, sin duda el territorio y las personas y los líderes son los que nos permitirán realmente, mejor dicho, será la base, son la base de generar procesos realmente de impacto estructural y sostenido, ¿no? Yo ahí quisiera destacar algo y es que, digamos, como el urbanismo social impactó en la academia, ¿cierto? En esto que hace Urban hoy desde la academia y o sea, le demuestra a uno que no era simplemente discurso. El solo hecho de que haya, como tú mencionabas, líderes sociales becados en la maestría de Urban, el solo hecho de que, como ha sucedido en Moravia y en otros barrios ahí en la zona nororiental, Urban haya sabido darle a las poblaciones locales como un conocimiento técnico, ¿cierto? Ha empoderado a esas comunidades a poder enfrentarse a los procesos institucionales, a hablar cara a cara con los técnicos de la administración municipal sobre un POT, sobre todos esos términos que de entrada pueden parecer muy, muy ajenos para un ciudadano cualquiera, y ese proceso de empoderamiento técnico que ha hecho Urban demuestra que el urbanismo social no era un discurso, no era una pose, o no era simplemente una etiqueta para quedar bien, sino que es realmente una convicción. Del 2.0. Estoy pensando siempre en el 2.0. No, a mí me toca pensar en el futuro. Sí. Y de verdad que me parece que es un acto de coherencia, pero que, como decía Alejandro, no es que les estén haciendo el favor a ellos, es que finalmente los más beneficiados terminan siendo nosotros, ¿cierto? Sí. La misma academia, los técnicos, porque estamos aprendiendo cosas que ningún libro, ninguna universidad nos iba a enseñar. Y a construir procesos de forma distinta. Sí. Es decir, porque es hago un comentario adicional sobre esto, Tala, pero dijéramos trayéndolo al presente, pues me estoy acordando ahorita que estábamos conversando sobre todos estos estudiantes del Urabá, hombres y mujeres que están becados en nuestra maestría,
entre otras cosas porque nosotros en Urban tratamos de hacer mediación, conectar, hacer procesos de mediación. Entonces Sura, que tiene un liderazgo extraordinario en relación con estos temas de impacto social, etcétera, pues nos invita o de alguna manera trabajamos juntos para hacer un programa de becas de líderes y lideresas del Urabá, para hacer un proceso de formación con este tema de la maestría en procesos urbanos ambientales, y ahora estamos hablando de unas historias increíbles en el Urabá. Sí. Con la gente del Urabá y con otras capacidades. Absolutamente diversa, sí. En un territorio muy complejo, que tiene fuerzas de transformación como la del nuevo puerto, pero retos gigantescos e históricos inmensos. Sí. Claro, de hecho estaba pensando que la figura de la ciudad sin muros es como, bueno, tumbemos un muro, pero lo que se necesita es conectar, ¿cierto? Como pasó con el muro de Berlín, ¿cierto? Lo que pasaba es que ni siquiera se podían cruzar de un lado a otro, que lo que estamos hablando es cuáles son esos escenarios para encontrarse, para verse, para conversar, que creo que también fue gran parte de los esfuerzos que se hicieron, no solo tumbar el muro, sino cómo se llenan esos contenidos y esos espacios de posibilidades, de herramientas, de espacios de mediación. La universidad cumple una función, el espacio público, los equipamientos públicos, digamos en esa búsqueda, porque uno de los principios está en integrar, en conectar. La calle aparece también como protagonista y elemento fundamental, digamos, de la transformación de las ciudades, pero como decimos, no solo física, sino social, fundamentalmente. Hablemos entonces ahora un poco como de ya poniéndole un poco ya más tono futuro, pero ya como de manera mucho más decidida. Alejandro, tú has venido identificando temas que hoy crees que son infaltables, digamos, como en una nueva propuesta de ciudad, ¿cierto? Temas asociados a lo ambiental, a la regeneración, que quizás no se trabajaron de manera tan fundamental en algunos de estos proyectos, pero que hoy son el tema de la resiliencia urbana, el tema de la gestión del agua, de los corredores ecológicos, también como otra manera de generar una ciudad que está sin esos muros a esa naturaleza. Hoy hablemos entonces ahora qué quedó faltando, esto que se relató acá, que es fundamental y que debería ser punto de partida para ese 2.0 y ese futuro que ya luego le preguntamos a Dani. Queda faltando todo. No, una realidad es que las ciudades y nuestras sociedades son, dijéramos, son espacios dinámicos y siempre lo que uno va a hacer limitadísimo. La perspectiva del tiempo le enseña a uno realmente lo limitado que uno puede hacer, incidir realmente en momentos importantes de cambio, pero puestos en perspectiva de tiempo, uno hace mejoramientos pequeños, quiero decir, y va avanzando lentamente en un proceso que es infinito. Y cada vez que haces una transformación, se presenta un nuevo reto, muchas veces que no lo esperas. Voy a hablar de uno de ellos que Medellín tiene. Nosotros, creo que nadie se imaginó, no hablo de nosotros, cuando hablo de nosotros es de la ciudad. No estoy hablando del grupo que estamos aquí en ese libro. Nunca ni siquiera supusimos que Medellín iba a ser turística, y mucho menos la ciudad más turística de Colombia, y mucho menos una de las ciudades de Latinoamérica que atrae más nómadas digitales. O sea, eso... Ni se hablaba de eso. Ni se hablaba, ni nadie lo buscó, pues. O sea, nadie se imaginaba que eso, quiero decir. Y resulta que eso ha traído atributos porque trae nuevas economías, negocios, se crece la oferta de hoteles, restaurantes, pero trae impactos inesperados muy profundos que tampoco que de alguna manera sobre los cuales hay que dar respuesta, que es en esas áreas tensionadas o en estos lugares donde se dan estos procesos, pues incrementa de alguna manera la explotación sexual, las drogas, dijéramos el precio de los alquileres. Bueno, ese es uno de los retos que hay que mirar cómo se de alguna manera cómo se orienta, porque tampoco es que se solucionan las cosas del todo. Pero un poco en la respuesta que está, en la pregunta que estabas, bueno, un comentario. Tú, igual que Dani y yo, tú tienes más respuestas que nosotros. Entonces, entonces estás invitadísima aquí no solo a preguntarnos a nosotros, sino a hacer tus reflexiones. Pero Urbam, cuando nosotros terminamos, y yo terminé en la alcaldía de Sergio, y unos años después, al segundo año de que estaba en la de Alonso, ya no estábamos en el gobierno, yo no estaba, y empezamos a pensar con algunos en que era necesario crear un laboratorio que conectara la academia, el gobierno, las instituciones, y bueno, Juan Luis Mejía nos invita a fundar Urbam juntos, y Urbam con M.
al final de medio ambiente. Quiero decir, eso fue una declaratoria de intenciones. Veníamos de un proceso donde el tema de alguna manera social, de infraestructuras, transporte público, espacio público y todos estos procesos con cultura y educación habían sido muy fuertes. También trabajamos temas de regeneración, incrementando y recuperando el jardín botánico, regenerando algunas áreas, etcétera. Pero una de las cosas que fue absolutamente evidente para nosotros en ese momento es que todavía, quiero decir, muchas tareas, pero había dos deudas profundas. Una, realmente tener una comprensión y una integración mucho más, llamémoslo, sistémica de todo lo que tenía que ver con el ambiente, el agua, la gestión, el cambio climático y los temas de regeneración. Y que era necesario generar un espacio, no solo de enseñanza, sino de investigación e incidencia, donde se conectara lo social, que también era una deuda, lo físico, espacios públicos, construcciones y lo ambiental. Y pues esa es una de las razones que nos tienen Urban a nosotros aprendiendo en esto. Entonces estos temas de regeneración, conectividad ecológica, sin duda, yo diría que, pero en general, conectados con los temas de justicia ambiental. Realmente quienes más sufren y necesitan respuestas desde el punto de vista del cambio climático, el aire, el agua, el transporte público, los parques, sin duda son los barrios populares y los sectores más críticos de la ciudad. Yo ahora estoy trabajando, hago parte del TEC de Monterrey, allí con el Centro Futuro de las Ciudades, etcétera, pero para poner un ejemplo, en Monterrey, la ciudad de Monterrey, el tema del agua es crítico y el tema del calor, quiero decir, no tiene nada que ver Medellín. A uno cuando ya tiene esos paradigmas, estamos hablando de 48 grados centígrados. Entonces el tema del calor es un tema de salud pública. ¿Y dónde pega el calor? En los barrios donde no hay árboles, en los barrios donde no hay servicios, o sea, ¿dónde están? Quiero decir, entonces, a mí me molesta o yo tomo distancia siempre que se habla de temas ambientales y de todo este tipo de cosas cuando los ponemos como en perspectiva de los países desarrollados. Quiero decir, un poco los discursos de moda que son muy atractivos políticamente, los ODS, quiero decir, todas esas cosas que no terminan sucediendo. Nosotros tenemos que traducir todo eso en el territorio, en los territorios y donde están las historias que requieren realmente cambios estructurales. Esa es una de las tareas más grandes de muchas otras que nosotros al final, de alguna manera, conversamos en el libro, ¿no? Dani, parte de tu agenda también están esos temas ambientales, o sea, cómo conectas parte de esto, parte de lo que también has vivido en la ciudad y ahora que estás en unas discusiones de debate nacional. A ver, sin duda, la ciudad, la Medellín de hace 25 años, cuando sucedió todo esto, no es la misma de ahora. Y los temas y las preocupaciones tampoco son los mismos. En esa época no teníamos grandes preocupaciones ambientales, por ahí se hablaba del hueco en la capa de ozono y ya, pero no estábamos hablando de calentamiento global, de islas de calor. Vos estabas muy chiquito en esa época. Ni tanto, yo tenía mis 20. Pero sin duda eran otros temas, otras preocupaciones y otra ciudadanía. Era una ciudadanía, insisto yo, menos exigente. Era una ciudadanía tal vez un poco más homogénea. Hoy en día habría que repensarse la ciudadanía de Medellín a la luz de la cantidad de nuevas personas, de nuevos inmigrantes que han llegado a la ciudad de otras regiones o de otros países, ¿cierto? Que eso también tiene un impacto cultural en cómo es la relación con el territorio. No es lo mismo el medellinense de toda la vida que el nuevo medellinense. Entonces creo que ahí surgen una cantidad de retos nuevos si uno quisiera proyectarse hacia un urbanismo social 2.0. Sin duda el componente ambiental, Alejandro mencionó uno de los temas fundamentales con el que he estado trabajando y es cómo la falta de arborización en un contexto de cambio climático le pega principalmente a los barrios populares. Sí. Uno mira una foto aérea de Medellín y se da cuenta de cómo el verde, el color verde se concentra en el sur, sí, particularmente en el Poblado, y cómo hay cuadras y cuadras. Eso es en todas las ciudades latinoamericanas. No tienen ni un árbol. Sí. Entonces, allí sin duda hay un tema fundamental. Otra cosa que a mí me parece que habría que pensar de cara a un nuevo urbanismo social es en la magnitud de las intervenciones. Una enseñanza muy linda que me quedó, Alejandro, de ti cuando trabajamos juntos, tal vez ni te diste cuenta, es que poco a poco te fuiste volviendo menos grandilocuente. Y cada vez te empezó a gustar más lo pequeñito, ¿sí? La pequeña intervención, la pequeña escala. Entonces no significa renunciar a la escala del PUI, del Proyecto Urbano Integral, que fue tan grande, pero también cómo trabajamos lo pequeñito y cómo en lo pequeñito tal vez no es tan importante
la alcaldía y el presupuesto de la alcaldía. ¿Cómo podemos hacer, yo lo llamo microurbanismo social, ¿cierto? Que cada comunidad, con este conocimiento que han recibido, por ejemplo, de ustedes, con una capacidad de aliarse con una empresa privada o con otra academia, puede realizar pequeñas transformaciones integrales, también complejas, pero de un tamaño más reducido. Transformaciones que quizás una alcaldía no va a hacer, porque a una alcaldía no le interesa arreglar una esquinita, pero a una comunidad sí, y el cambio de esa esquinita le cambia el aspecto a una cuadra y de pronto al barrio. Entonces, esa flexibilidad también en las escalas de intervención es algo que a mí me ha estado intrigando bastante. Y finalmente, también lo mencionaste, pues cuando la primera vez que yo visité la Biblioteca España, en 2009 tal vez, yo llegué allá y yo ver ese lugar, que era el barrio más peligroso de la ciudad más peligrosa del mundo cuando yo era pequeño, y ver allá turistas me pareció fascinante. No fue hecho para eso, pero sucedió. Las escaleras de la Comuna 13 no fueron hechas para el turismo, pero sucedió. Entonces tal vez también incorporar de una vez en las intervenciones esa reflexión de, ojo que esto puede volverse turístico. Y el turismo, como vos decías, tiene unas implicaciones muy positivas, pero también genera unos retos. Negativas. ¿Cómo pueden, desde el proceso previo a la intervención, cómo pueden preverse y tal vez mitigarse posibles impactos asociados al turismo? Porque creo que Medellín va a seguir siendo una ciudad turística. Me gustó eso de la escala, sí, el microurbanismo porque es verdad, social. genera y también como una conexión con el territorio diferente, ¿cierto? Como una materialidad que se transforma con unos esfuerzos que, como han sido los barrios, los convites construyeron gran parte de esta ciudad. Y de golpe te da una estética diferente. Sí. Que también lo venimos haciendo, de hecho, en el plan maestro de la Universidad de AFIT, haciendo intervenciones un poco también en ese sentido, y creo que sí vale mucho la pena entender esa escala, que además genera unas gobernanzas también micro, pero que generan confianza, más relación. Yo creo que ya pues vamos como terminando, pero un tema que para Urbam ha sido muy clave, que de alguna manera también me ha tocado liderar, es esa replicabilidad o búsqueda de llevar estas experiencias a otros lugares, a Costa Rica, que nos buscaron porque estaban, digamos, enfrentando un tema de violencia, de seguridad, y nos decían, bueno, ¿cómo afrontamos esto? No solo desde la mirada centrada en la seguridad, sino como desde una mirada más amplia del urbanismo social. También lo venimos haciendo en Bolivia, en temas de barrios también autoconstruidos, en Panamá. Entonces ahí hay como un capítulo que está también pensado en uno de los temas del libro, que es la replicabilidad, ¿cierto? Que hay que hacerse la pregunta, ¿cierto? Cada contexto es tan diferente que las instituciones, los procesos sociales, los antecedentes en cada uno son diferentes, pero sí creo que lo que nos ha permitido a nosotros mantener esa transferencia y ese intercambio de conocimiento ha sido entender los principios, no tratar de vender una solución a medida, pues digamos como hecha, sino ir entendiendo justamente en ese nivel de escucha qué cosas de Medellín pueden servir, pero qué cosas también de los contextos propios. Y yo creo pues, Alejandro, que obviamente este libro fue hecho también desde Urbam AFIT con el TEC de Monterrey, y gran parte también pues tiene que ver con ese puente que estás construyendo tú ya en las dos universidades. Entonces un poco como esa reflexión de hoy, que México se está haciendo preguntas, y este libro también ¿qué le puede aportar? Sí, yo creo que llamémoslo, ese reto de la replicabilidad es sin duda está asociado con el éxito de las políticas públicas y de las públicas, llamémoslo, o de cogestión privada, o dijéramos de las iniciativas, porque hay en el mundo y en la vida una gran cantidad de ejemplos puntuales que se inician y se diseñan y se construyen muy bien, etcétera, pero que terminan teniendo una historia limitada y después también se deterioran y se abandonan. Entonces, en el diseño, en la concepción, en el objetivo de cualquier política pública o proyecto o iniciativa que uno conciba, creo que debería estar desde el principio, pues primero las personas, la historia de las personas, y esa, llamémoslo, esa capacidad o esa posibilidad de que se replique, se adapte, se ajuste, de generar unas ecologías de alguna manera mucho más orgánicas, virales. Y en ese sentido las escalas que estaban mencionando Dan y Tutala son fundamentales. Quiero decir, porque realmente la escala tiene directamente una relación con el número de actores o de oportunidades que pueden o no replicarse. Mientras más grande, pues
necesitará más recursos y situaciones más excepcionales. Nosotros aprendimos con el tiempo, y dijéramos muy doloroso, que muchas de las cosas que nosotros hicimos en ese momento, a mí no me ha tocado la posibilidad de poderlas replicar, ni siquiera en asesorías ni cosas, porque hubo un momento muy excepcional de gobierno, de recursos, de crisis. Entonces lo que tratamos de hacer en este libro es trasladar la explicación y la reflexión sobre esos procesos, no para que se copien, sino para que cada uno, quien lo lea, lo interprete y lo adapte a su propia realidad y a su propia escala de forma distinta. Es decir, lo que nosotros quisiéramos de esta información que hay aquí, de estos diálogos, es que permitieran una replicabilidad de conceptos completamente transformados para cada lugar. Entonces, ese hecho bueno, ya lo mencioné, yo creo que el tema de la escala tiene mucho que ver y hay ejemplos, no hay espacio en este podcast y seguramente hay ejemplos muy bonitos. Voy a mencionar pues un proyecto. Bueno, hay varios. El Centro Cultural de Moravia, pero el Parque Explora, por ejemplo, el Parque Explora no es un museo de ciencia y tecnología, es una empresa cultural sostenible. Pero es un lugar que ha generado una conversación y se convirtió en un lugar donde todas las generaciones, cada una de las generaciones se siente identificados, los mayores, los jóvenes, los niños, para las discusiones que arman. Pero venía de una historia previa, de la Feria de la Ciencia de la Universidad de Antioquia con Rafael Abad, y venía con un grupo previo, antes de que los gobiernos llegaran. Que ahorita preguntabas por qué tan rápido sucedían, porque se recogen esas ya había semillas. Claro, pero semillas potentísimas. Y después se elevan a otro nivel, entonces se construye una alianza entre empresarios, científicos, academia, universidades y comunidad. Y hoy es una empresa sostenible, pero además es, llamémoslo, ejemplo, no solo ejemplo, sino que ya se me olvidó la frase de Explora, es aprender ciencia pues divirtiéndose. Quiero decir, es divertido. Lo que sucede en Explora es divertido. Que yo creo que es lo más bonito. La manera de conectar también. Sí. Dani, ya por último, pues nos ha unido también un tema del urbanismo en Urban, pero también el tema del arte y los artistas, ¿cierto? Esa mirada del arte, que si bien aquí ahí está Jorge Blandón como artista del barrio, pero también en este 2.0, ¿cómo te imaginarías como el arte asociado a unas propuestas bien potentes de ciudad? Sí, me gusta la pregunta, Tala, porque lo he estado pensando. Muchas veces cuando leemos aquí los referentes artistas, hablamos de cómo los artistas nos ayudaron o nos abrieron los ojos para ver esa ciudad escondida que estaba padeciendo de forma más cruel la violencia. Hoy en día ese no es el relato, es decir, hoy en día no creo que necesitemos, si bien sigue siendo importante el arte, la memoria desde el arte, creo que hoy en día es más cómo hacemos que los espacios públicos, los espacios urbanos sean también copados por el arte, ¿cierto? Yo pues cuando estuve trabajando en la elaboración de la política pública de graffiti de la ciudad de Medellín, entendí eso. Ahora que estaba haciendo como algunas activaciones de espacios públicos a través de la música o del arte, me he dado cuenta de que realmente necesitamos pensar también la calle no es simplemente un lugar de tránsito, es también un escenario, ¿sí? Un escenario obviamente de interlocución entre ciudadanos, pero también pensarla como escenario artístico para una canción, para un baile, para una lectura, para una pintura. Entonces eso podría ser otra arista más, otro criterio más a incorporar a la hora de pensar en transformar físicamente un lugar. Entonces, bueno, ¿y aquí dónde va a caber el arte? Aquí ¿qué me cabe? Aquí va a ver dónde está el poeta en el plano, dónde se va a parar el señor con la guitarra en esta nueva calle que estoy transformando. Me parece que es muy valioso porque finalmente en este proceso, que al final el urbanismo social ha sido una recuperación de lo público, ¿cierto? Detrás de todo es cómo recuperamos lo público, esencialmente eso. Pues en la recuperación de lo público también hace falta recuperar es la conversación y el disfrute en lo público. Hoy en día estamos muy dados a que estás en el centro comercial, estás en Netflix, todo es desde lo privado. No, ¿cómo hacemos que la calle sea ese escenario de disfrute, de goce, que va más allá de lo productivo, lo técnico? Y venga, qué rico parcharse en un murito a ver una bailarina. La calle. Qué bueno, es cierto, la calle como escenario. La calle la calle, sí, no, bueno, sí, la calle al final, otro podcast. ¿cierto? Si tumbamos los muros, Exacto. ¿qué los va a reemplazar?
Sí. ¿cierto? Sí, Y yo sí. creo que ahí en ese muro, donde estaba antes el muro, puede haber o un escenario artístico o un bosque o algo novedoso, porque al final detrás de todo esto también lo que fue el urbanismo social fue un gran ejercicio de innovación y eso sí es replicable. No la fórmula uno a uno, pero venga, aquí hay que pensar diferente porque el contexto es diferente. Pensar que es posible, se pueden hacer las cosas. Sí, bueno, entonces una invitación a disfrutar del proceso, disfrutar de los aprendizajes, entender que esto lo que busca es poder activar conversaciones para imaginar esos futuros, para imaginar cómo hacerlo, con quién hacerlo. Y yo creo que, bueno, pues Y a aquí leer el libro. obviamente Está muy leer bueno. el libro, A conversar con el libro. a conversar con él, que desate otras conversaciones. Eso es lo que nos Listo. interesa, que propicie reencuentros como estos y otros más y que genere estos diálogos y estas conversaciones. Muy bien. Esperamos sus Gracias. comentarios. Gracias.